Muy bien, amados amigos, continuamos entonces con el tema del gobierno. Y el tema, este es el tercer o la segunda parte del tema que inicié anteriormente. Así que aquí estamos con ustedes. Transformaciones 2030, recordando de lo que es la misión y la visión, arrepentimiento, reforma y transformación. Unidos para transformar con el amor de Dios. Y lo que voy a hacer en esta segunda parte es que voy a ponerlo todo en una cápsula, en un tiempo adecuado para que no sea muy tedioso. Recuérdense que estamos compartiendo con ustedes parte del tema, solo para que estemos alerta de qué está sucediendo en las naciones, en tu vecindario. Este slide ya lo vimos anteriormente y habla de cómo se ve tu ciudad. La visión que tenemos respecto a compartir los fundamentos de Dios para la tierra es que, basado en el libro de Daniel, enseña, como ven en la pantalla, dice que vino una roca del cielo que destruyó los imperios. Y ese sueño de esa estatua nos muestra lo que está sucediendo y lo que está por venir. Y dice aquí en la escritura de Daniel 2, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que esa entonces es la promesa de Dios. Y veamos lo que es el gobierno. También este slide que tiene en la pantalla lo vimos anteriormente. Mateo 6, 18, del 8 al 15 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y en la pantalla usted en el lado izquierdo tiene una persona hablando con un montón de gente y que tiene una mascarita enfrente de él. Pero veamos qué es el gobierno. Es las instituciones políticas que gobiernan un país, administran la rectitud civil y la justicia en múltiples niveles. Cuando algunos oyen de hablar de gobierno o política, inmediatamente cierran los oídos y no quieren tener nada que ver con eso. Aún los cristianos, pastores y líderes no tienen concepto de lo que significan esas palabras. Pero ¿es importante? ¿Son estos conceptos bíblicos? Es la pregunta. Veamos la definición de gobierno: es el ejercicio de la autoridad, regulación, dirección y restricción ejercida sobre las acciones de los hombres en comunidades, sociedades y estados. Eso es el gobierno. Por lo tanto, si nosotros somos creyentes, somos cristianos, segunda de Corintios 5:17 dice que somos embajadores del reino de Dios. Por lo tanto, tenemos un gobierno que ejercer acá. Tenemos algo que hacer en la ciudad donde vivimos. El libro de Jeremías nos enseña a cuidar de las ciudades a donde Dios nos va a enviar o nos ha enviado. Cuando se trata de gobierno, mucha gente asocia inmediatamente esta palabra con la política, creyendo que una reemplaza a la otra. Sin embargo, muchos de ellos ni siquiera conocen la definición de las palabras. Los líderes comunitarios, pastores e incluso creyentes han despreciado la palabra política o gobierno, pero no se han tomado el tiempo para entender lo que Dios Padre dice respecto a ello en su palabra. Gobierno es el cuerpo de personas que constituye, aquí lo tiene en la pantalla para que usted también lo lea, constituye la autoridad de gobierno de una unidad u organización política, como los funcionarios que componen el órgano de gobierno de una unidad política y que constituyen la organización como agencia activa. También gobierno es el poder ejecutivo de los Estados Unidos o gobierno federal. Letra C, o la tercera definición:
Un pequeño grupo de personas que ocupan simultáneamente los principios cargos políticos ejecutivos de una nación u otra unidad política y son responsables de la dirección y la supervisión de los asuntos públicos. Aquí tengo la pregunta para usted. Si Dios nos creó, de acuerdo a Génesis 1, 26 al 28, para que gobernemos la tierra, nos multipliquemos y soyuguemos la tierra, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Alguien más lo va a hacer, ¿sí? Prueba de ello es cómo está la política alrededor, cómo están las naciones en estos días. Número 5, ciencia política. Estudia la economía y el gobierno. Es la autoridad o función de gobernar. También es algo como conducta moral o actitud o discreción. Les estamos dando la definición porque nosotros enseñamos que hay que definir para comprender. La otra definición de política es el arte o ciencia de gobernar, el arte o la ciencia que se ocupa de guiar o influir en la política gubernamental. También se ocupa de ganar y mantener el control sobre un gobierno. Y por último, son acciones prácticas o políticas Si usted está en una comunidad, ahí hay un gobierno. Tiene que haber cierta política para dirigir ese montón de gente. Ahora, ¿van a estar todos de acuerdo con mi política? ¿Con mi forma de hacer las cosas? No. ¿Van a estar todos de acuerdo con la política que usted tiene de cómo quiere usted dirigir su hogar, cómo quiere dirigir su comunidad? No. Pero ahí es donde debemos hacer la diferencia los cristianos. Debemos conversar, debemos definir para comprender. ¿Por qué se están poniendo ciertas leyes? ¿Qué se busca? Es necesario que aprendamos a conversar y a exponer por qué creemos lo que creemos. Número 3 está en la pantalla. Asuntos políticos o de negocios, especialmente la competencia entre grupos de intereses o individuos que están en competencia por el poder y el liderazgo. Otra definición es la vida política, especialmente como actividad o profesión principal. Algunos de ustedes han sido llamados a trabajar en la política, muchachos, no solo seguirla. Algunos de ustedes están inclinados a ir al concilio, a las sesiones, a recibir capacitación en cómo interpretar la ley, cómo hacerla respetar, ¿sí? Si usted no hay de esos en su iglesia, comience a orar porque es importante que haya ese tipo de gente. Vida política y hay otras. Número 4 en su pantalla. Las opiniones políticas o simpatías de una persona. Vea esto. Cuando ya la otra persona no está de acuerdo con la política que usted menciona o las soluciones que usted ofrece o piensa, las alternativas, no nos pongamos de enemigos con ellos. ¿Sabe cómo podemos cortarlo? Porque eso lo acabo de hacer yo recientemente en la oficina donde trabajo. El hombre estaba totalmente en contra de lo que yo considero que son las políticas gubernamentales y que creo que están bien. Él estaba totalmente en contra de lo que yo creo. Y Dios me dio la sabiduría y me dio la paciencia. Y le digo, ¿sabes qué? Tú tienes tu propia opinión. Yo cambiártela, no voy a poder hacerlo. Mejor de ese tema lo vamos a mantener a un lado, ¿sí? Enfoquémonos en lo que queremos lograr aquí en la oficina y cómo te puedo servir para hacer un mejor servicio. Pero en lo que respecta a la política y las leyes nacionales, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que tú puedas hacer y simplemente nos vamos a estar peleando el uno con el otro. Y eso no está bien. ¿De acuerdo? Y le di la mano, le digo, somos amigos, somos socios, vamos a trabajar en cómo salir adelante. Eso es política. Aprender a encontrar las soluciones y las alternativas de una manera sana. Porque también habla del complejo total de relaciones entre las personas que viven en la sociedad. Todo esto significa
la política, muchachos, el gobierno. Génesis 1:26 al 28, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces, que se multipliquen, varón y hembra los creó, los bendijo en el versículo 28, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra. ¿Sí? Ahí está la misión. Eso es el gobierno. Ahora, ¿de quién es entonces la responsabilidad de custodiar, proteger e influir en nuestra tierra, en nuestra nación? Diga, es mía. Es mía. Es tuya, es mía. Entonces, ¿por qué nos negamos a obedecer a Dios al no querer involucrarnos en el bienestar de nuestra sociedad a través del gobierno? Es porque no nos hemos tomado el tiempo para comprender ese tema, muchachos. Vea, si usted va a alguna iglesia o algún grupo de creyentes y si usted tiene la oportunidad, compártale este video a su líder. Hay denominaciones que le dicen a la gente que no vaya a las urnas a votar. Bueno, continúo leyendo acá. Los hijos de Dios deben comenzar a desplazar las fuerzas de las tinieblas de esta montaña y establecer un gobierno justo ahí en la cima de esa montaña. Los hijos de Dios debemos comenzar a aprender eso. El gobierno puede, puede tener muchas aplicaciones, ya que existe gobierno en muchos ámbitos. Pero para nuestro propósito estamos considerando las instituciones políticas que gobiernan un país, que administran rectitud civil y justicia en múltiples niveles. Eso es el gobierno, ¿ok? Las instituciones políticas que gobiernan un país, que administran rectitud civil y justicia en diferentes niveles. Cuando un gobierno está en las tinieblas, entonces, esto ya lo vimos anteriormente, pero lo voy a leer rápidamente acá. Cuando un gobierno de las tinieblas está firmemente arraigado en una nación, esa nación manifiesta los siguientes distintivos del anticristo. Ya lo leímos en la parte número 1. Trabajan para destruir a Israel, para destruir la próxima generación a través del aborto, las guerras, las plagas y la confusión sexual. Número 3, trabajan para destruir a los cristianos. Y número 4, trabajan para reprimir a las mujeres o liberar el espíritu de Jezabel. Y el número 5, trabajan para pervertir las costumbres sexuales. Hay mucho que hablar de eso, pero ahorita no lo vamos a tomar. Eso fue escrito, vean esto que estamos leyendo acá fue escrito por Johnny Enlow desde 1979 y era como que Dios le estaba mostrando que iba a resurgir, a surgir en el año 2020. Y dígame si no. Ahora, tome nota de estos principios. Principio número 1, Dios es la máxima autoridad. Es soberano, gobierna. Eso lo podemos encontrar en 2 Crónicas 26. Usted lo puede ver en la pantalla. Dios gobierna sobre la tierra, Él es la máxima autoridad, tiene el poder legal de ser el creador de todo lo que existe. Entrega la autoridad y lo hace con un propósito. También tenemos Isaías 33, Hechos 5:20, usted los puede ver en la pantalla. Mateo 7:29, ¿sí? Mateo 7:29 dice, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios es la máxima autoridad. Principio número 2. El hombre recibió la autoridad de Dios. El hombre recibió autoridad de Dios. Génesis 1:28, ya lo leímos. Dios crea al hombre y le da las capacidades y características exclusivas necesarias para ejercer autoridad en la tierra. Y más adelante, porque recuérdense, a través de la desobediencia, Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, cedieron esa autoridad al enemigo. Y el enemigo es el príncipe de los aires. Él no es el rey, ni el dueño de la tierra.
Satanás, el diablo, él influye en los aires, pero la tierra nos pertenece a nosotros, le pertenece al hombre. Más adelante, entonces, en la historia, Jesús se manifestó en esta tierra para regresar, para reafirmar esa autoridad y cederla al hombre de regreso bajo el nombre de Jesús de Nazaret. Siguiente principio. La autoridad es para edificar y no para gobernar mediante el miedo o el terror. La autoridad es para edificar y no para gobernar mediante el miedo o el terror. Romanos 13, versículo 13 y 2 Corintios 10, 8. Versículo 13 de Romanos dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, el bien. Cuando tú estás queriendo dirigir un grupo de gente a través del miedo, la manipulación o el terror, ya no estás trabajando para el reino de Dios. Así de fácil llega a ser. Así que tú como líder, tú como persona que quieres ver el bien de la comunidad, tienes que recapacitar. ¿Cómo estoy dirigiendo al pueblo? Veamos el siguiente principio. Dice aquí en la pantalla, la autoridad es para edificar y no para gobernar mediante el terror. Perdón. Mira lo que dice la pantalla en el color amarillo. Recibir mayor autoridad es resultar de ser fiel. Recibir mayor o más autoridad es resultado de haber sido fiel. Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Hay un tiempo de ser fiel en lo poco que Dios te ha dado. Y entonces ya después viene la recompensa. La montaña del gobierno entonces puede ejercer leyes y decretos que afectan y controlan todas las montañas. Y ya mencionamos cómo Lucifer, eh, él usurpa las naciones. En la pantalla tú ves un hombre indigente que está recibiendo ahí un saludo de la persona. El gobierno de Dios, muchachos, el gobierno de Dios se establece a través del servicio y la humildad. El gobierno de Dios se establece a través del servicio y la humildad, muy contrario a lo que el gobierno del enemigo hace. Principio número 3, somos seres de autoridad con autogobierno. Mira, si nosotros comenzamos a aprender la importancia de saber qué es ser autogobierno, nuestras comunidades van a estar mejor. Uno de los grandes problemas que el mundo atraviesa en estos días es que la gente quiere invadir otras ciudades y no quieren ser responsables en la ciudad a donde ellos se van. Perdóname, el gobierno no tiene ninguna obligación de mantenernos. Eso no fue diseñado así. Dios no lo diseñó así. De hecho, si tú ves la historia de Israel, como Dios tenía esa teocracia, ese gobierno centrado en Dios. Cuando los israelitas dijeron que ellos querían tener un rey como todas las naciones, en el libro de Samuel dice, oye, no saben lo que están pidiendo, muchachos. Dios no quería que las naciones fueran gobernadas mayormente su pueblo, por más gente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo aprendamos qué es el autogobierno, para que así podamos respetar a los demás, amar a los demás, trabajar con los demás. Mira, definición de autogobierno. Es el autocontrol, autodominio. Número 2 dice, gobierno bajo el control y la dirección de los habitantes de una unidad política, en lugar de ser llevados por una autoridad externa. Eso es autogobierno. Cuando tú estás viendo por el bien de la comunidad donde vives, estás viendo por el bien de los demás. Yo tengo un ejemplo que ya, bendito sea Dios, me permitió ver y es en la ciudad de Ohio, los Quakers. Ellos tienen su autogobierno y es admirable cómo ellos trabajan con respeto y con integridad
aunque nadie los esté viendo. Es algo precioso. Pero continuamos. Perdón. Perdón. Dice, preve- el gobierno debe promover. El gobierno debe promover el autogobierno porque cuando sabes quién eres, aprendes a vivir una vida disciplinada bajo principios piadosos. Solo entonces se aprende a respetar a los demás seres humanos y sus derechos otorgados por Dios. ¿Sí? Es el gobierno quien debe promover el autogobierno, muchachos. El gobierno debía presentar herramientas para educarnos, conocer nuestro valor del ser, lo valioso que somos. Entonces comenzamos a aprender a respetar a los demás. En Génesis 1:28, Dios le otorga a Adán y a Eva la responsabilidad de sojuzgar la tierra. Es ahí el gobierno. En Génesis 9, Dios crea el gobierno civil, otorgándole al hombre por primera vez una facultad que solo Dios había tenido hasta ese momento. Y es la facultad de castigar el crimen y le habla a Noé. Sí, eso es en Génesis capítulo 9. Porque usualmente van a preguntar, bueno, es que nunca hubo gobierno en la Biblia. Sí, sí lo hubo. Es, Era teocrático al principio. Desde el principio, Adán y Eva tenían su gobierno, que era Dios quien los dirigía. Se dieron ese derecho. Eventualmente tuvo que haber reglas en el gobierno civil. El gobierno debe promover el autogobierno. Ya leímos esto. Punto número 3. Oh, perdón. Ta, 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 ta. Ya. Y Noé recibió esta dirección y se la puso al pueblo. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Noé estableció entonces 7 leyes de gobierno civil que son conocidas como las 7 leyes de Noé. Noé, sí, Noé. Dije Moisés, perdón. Noé. O los preceptos para las naciones sustentado por libros históricos de judaísmo rabínico y el Talmud. ¿Qué está diciendo acá? Que hay una ley civil que era ojo por ojo y diente por diente. Si tú robabas algo, si te pillaban, tenías que recompensar lo que habías robado y más. Si tú matabas a alguien, te estabas exponiendo a ser juzgado de que te mataran de la misma forma. Tiene que haber una ley, tiene que haber un respeto. Para eso son las leyes civiles. Génesis 10, en Génesis 10 se menciona el nacimiento de las primeras naciones sobre la tierra. Y en Génesis 11, ponga atención en esto, se levanta una nación que es Babel, que se desvía del modelo de Noé y se pone bajo un sistema centralizado o monárquico, es de Nimrod, bajo el gobierno de Nimrod, con la promesa de hacer a Babel la mejor ciudad del mundo, con el edificio más alto del mundo. Y así fue como Nimrod logra centralizar el poder. El pueblo hablaba un mismo idioma, pero lo estaban haciendo con el objetivo de suplantar a Dios, de hacer las cosas a su manera. Suena como que esa noticia es en estos días, ¿sí? Este tema también a mí me fascina porque me ayuda a entender qué es lo que estaba pasando, qué es lo que está pasando en estos días. Nimrod podía manipular a todos y extender su reino. Por lo tanto, Dios intervino personalmente confundiendo las lenguas, dividiendo y descentralizando el poder de las manos de un tirano. Podríamos orar en estos días, que en la nación donde vives, si no hay un gobierno que esté velando por el bienestar del pueblo, oremos para que Dios reemplace ese sistema de iniquidad y ponga un sistema de justicia y de paz en el espíritu. Eso es lo que debemos estar orando constantemente. Leyendo de nuevo acá, dice un capítulo más tarde en Génesis 12,
Dios empieza su propio proyecto de nación, prometiendo a Abraham que él sería el padre de un país, el país que bendeciría a los demás países de la tierra. ¿Por qué? Porque ya había, el hombre ya estaba pervirtiendo su forma de ser. Y Dios fue como encontró a Abraham. La Biblia nos ha dado más información en el área política que ningún otro libro, simplemente que debemos aprender a leerlo con diferentes lentes. Algunos de los principios que incluye el modelo bíblico del gobierno civil son la primera constitución escrita en la historia, Éxodo 20 al 24. La primera elección democrática en la historia, miles de años antes de Grecia, en Deuteronomio 1. También la primera declaración de derechos humanos, Éxodo 20. Cuando tú lees eso, tú puedes entender esto que estoy diciendo. Ahorita no lo puedo leer porque debemos continuar, pero por favor, tómate el tiempo para leer. También hubo un proceso debido que nadie puede ser declarado culpable sin justo juicio. El Estado de Derecho también lo puso Dios en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 28. Y también escribió que la soberanía de una nación recae en el pueblo. La soberanía de una nación recae en el pueblo. Éxodo 20, 24 y una de Samuel 8. Todos estos principios, como estamos diciendo, no son nuevos. Ahí están en la Biblia para que nosotros los descubramos. El siguiente principio es seres de autoridad, ya lo leímos. Perdón, sí. La autoridad comienza con el autogobierno, ya lo vemos en 2 de Timoteo 1:7, Proverbios 25:28, 1 Timoteo 3:5. Se requiere humildad y autoridad espiritual para tomar esa montaña. Ese es el tipo de persona que el Señor levantará para desplazar a los demonios y sus títeres humanos en el ámbito del gobierno. Pero entonces es Dios quien va a hacer la obra a través del pueblo, de la gente que esté dispuesta, que conozca estos principios. Principio número 4 es regulación bajo la ley de Dios. Hay una regulación existente bajo la ley de Dios. Con la autoridad, entonces, Dios le dio al hombre la ley y la instrucción de lo que debe hacer en la tierra. Dios mismo estableció las leyes y todas ellas nos permiten ver el cuidado y el amor de Dios. Muchachos, dentro de la ley de Dios hay una razón. Es por nuestro bienestar. Cristo mismo se convirtió en evidencia de la ley de Dios porque la ley nos permite conocer la voluntad de Dios. El que tiene autoridad debe saber cuál es la ley, la voluntad de Dios y ponerla en práctica, unida con la verdad de Dios y la libertad de los individuos. Me gusta esa frase. El que tiene autoridad debe saber cuál es la ley o la voluntad de Dios y ponerla en práctica en unidad con la verdad de Dios y la libertad de los individuos. O sea, en otras palabras, no debemos manipular a la gente, debemos educarla. Isaías 33:22, Romanos 2:15, Isaías 10:1 dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías. Ahora, el siguiente principio es el número 5, dirección bajo la instrucción de Dios. En Cristo tenemos toda la autoridad para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Mateo 28. Los hombres, siendo guiados por Dios, reciben órdenes, un plan e instrucciones de Dios para luego convertirse en líderes del pueblo de Dios. Rey David. Y también se dirige a la gente. En lugar de imponer órdenes, significa guiar o comprender y llevar a cabo las órdenes de Dios para el cumplimiento de sus planes. Romanos 13 nos insta a someternos cada uno a las autoridades gubernamentales. Mira lo que dice esta escritura. No hay autoridad sino de Dios y las que existen están constituidas por Dios. Y aún los malos. Uno de los fundadores de la Constitución de los Estados Unidos expresó
El pueblo tiene los dignatarios que se merece. Uy, ay, ay. Así que hay mucho que orar, muchachos. Josué 1:6-8 da este testimonio de lo que estamos hablando. Para hacer todo lo que está escrito, Josué 1:6-8, y dice que entonces serás próspero y exitoso. Ah, Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo caerá. Veamos el principio número 6. Es restricción o ejercicio de la justicia. Esta función del gobierno muestra el amor y el cuidado de Dios, quien nos llama a actuar de acuerdo con sus parámetros o sus límites, y asegurarnos de vivir dentro de los límites para recibir la libertad que nos ha sido otorgada. Eso se llama derechos inalienables. Restricción o ejercicio de la justicia. Tenemos derechos inalienables. ¿Qué son esos? Son derechos que el hombre no nos puede quitar porque el hombre no nos lo dio. Ejemplo de ellos es buscar la felicidad. El gobierno, Dios nos puso en nosotros ese derecho, el derecho de vivir felizmente. Eso se le llama derechos inalienables. El proteger tu familia. La justicia es aplicar la verdad a cada situación. Es la aplicación de la ley y los principios de Dios. No solo es saber qué es bueno y qué es malo. No es solo una teoría, sino que la justicia es una práctica constante en todo lo que hacemos. La justicia es una práctica constante en todo lo que hacemos. Éxodo 18:22, 2 Crónicas 19:6. Dice, voy a leer esta. Segunda de Crónicas 19:6-7 dice, así que el temor de Jehová sea con vosotros, porque no juzgáis por los simples mortales, sino por el Señor. Isaías 32 dice, y el efecto de la justicia será la paz, y la obra de la justicia será el descanso y la seguridad para siempre. Qué promesa tan preciosa. Si nosotros aprendemos que la ley hay que aprender a ejecutarla y conocer por qué existe, vamos a vivir mejor. Lo siguiente, restricción o ejercicio de la justicia. La justicia es misericordia. Génesis 4:13-15 nos muestra la historia de Caín, donde Dios le dijo, está bien, vas a ir por el mundo, pero vas a andar errando por el mundo, pero no te van a matar. Le dio misericordia. Caín después de haber matado a Abel. Salmos 33:5 dice, Dios ama la justicia y el juicio. La tierra está llena de la misericordia de Dios. La justicia entonces es misericordia. También trae restauración. Génesis 3:21. Y Jehová le hizo a Adán y Eva túnicas de pieles. No solo ya le habían desobedecido a Dios, estaban ocultando. Dios todavía les construye, les hace sus túnicas de pieles. Isaías 1:26 dice, restauraré tus jueces como antes. Génesis 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, restáurelo. Gálatas 6:1. La justicia también trae restitución. En la pantalla usted tiene dos fotos. Una es de un terreno que estaba desatendido y después está restaurado ya con maleza y con agua. La justicia trae restitución. Levítico 6:4-5 dice, cuando el ladrón sea atrapado, restaurará lo que robó. Un acto de restauración o la condición de ser restaurado. La justicia trae restauración. Ahora, los verdaderos apóstoles van a desempeñar un papel único en la toma de esta montaña. 1 Corintios 1:26, porque veis vuestro llamamiento, hermanos, que no son llamados muchos sabios según la carne. Está hablando de los verdaderos apóstoles que van a ser necesarios para este movimiento de que el gobierno de Dios se manifieste en las comunidades.
Bueno, ¿qué es la solución? Mostrar alternativas bíblicas del reino. En la pantalla tenemos varios ideas que nosotros promovemos, como en la salud, por ejemplo, de su lado derecho, la familia cocinando juntos. En el lado izquierdo, ah, personas nativas vendiendo sus productos y abajo, a su derecha, tenemos una venta de pollos. Ahora, tenemos unas clases que le llamamos ciudadanos responsables. Con esto vamos a terminar unos 5 minutos máximo. Por favor, ponga atención también en esto porque tenemos alternativas para usted. Si usted quiere, estas lecciones ya están preparadas para usted, para que usted simplemente comience a compartirlas. Primero que las aprenda usted, que se solidifique en lo que es el gobierno. Y segundo, para darlo a un pequeño grupo de personas para que juntos comencemos a orar por el gobierno local. En la lección 1 tenemos la fundación, qué es ciudadanía, qué es la política. En la lección 2, cuidando el jardín, hablamos de las montañas de influencia en nuestra sociedad y cuál es nuestro papel a desempeñar. La lección 3, entendiendo los tiempos, la logística en todo el mundo, la contribución de las razas a la libertad. En la lección número 4, perdón, tenemos las semillas de libertad. Hasta dónde estamos? ¿Hasta dónde estamos de la intención original de nuestra Constitución y qué podemos hacer para solucionarlo? Es decir, lo que esta lección número 4 habla es, si tú estás en un país donde es regulado por una constitución de la República, ¿la has leído? ¿Conoces tus derechos como ciudadano, como residente? Bueno, de eso se trata. ¿Qué significa la separación de Estado, Iglesia y Estado, como ejemplo en los Estados Unidos o en tu nación? Lección número 5 es ¿quién tiene la autoridad? Y ahí se menciona lo que es el gobierno limitado. Se trabaja con la pregunta, ¿debería el gobierno salvar las empresas de la quiebra o comprar las empresas? Bueno, mire lo que dice John Hawke ahí en la pantalla. Dice, les suplico que no solo oren, sino que actúen. Les suplico, eso lo dijo uno de los fundadores de los Estados Unidos de América. Les suplico que no solo oren, sino que actúen. John Hancock. La libertad no es gratis, tenemos que trabajar por ella. En la lección 7 de esta serie hablamos de la libertad de religión. Mi casa es mi castillo. ¿Sabías que tú tienes el derecho a defender tu hogar? Tú tienes también el derecho y la responsabilidad de educar a tus hijos en casa. Mm. Son cosas que tenemos que aprender. También tenemos otro contacto, Pastor David O'Neill, quien dice recuperar nuestro país condado por condado. Él nos enseña cómo se hace eso, cómo podemos nosotros reforzar la Constitución de los Estados Unidos en la comunidad donde vivimos. Bien, y termino con esta oración, porque esta es la oración que hacemos al final de cada módulo que estamos presentando y en este caso estamos terminando con el gobierno. Padre Celestial, te doy gracias porque me creaste con el poder de tener influencia en el lugar donde vivo. Por favor, perdóname por ser negligente e indiferente, por no comprender la importancia de velar por el bienestar de mi barrio, de mis ciudades, de mi nación. Perdóname por hablar mal de los líderes de mi nación, pero no hacer nada para ejercer los derechos que me has dado descritos en la Constitución. Perdona los pecados de nuestra nación y ayúdanos a volver a buscarte mientras pueda ser encontrado. Te pido que hoy restablezcas mi vida, mi mentalidad sobre la política y el gobierno. Ayúdame a manifestar la mente de Cristo en estos problemas y traer soluciones a nuestra nación para devolverla a la justicia. Oro por las autoridades de mi nación
para que intervengan y nos ayuden a superar el pecado para no caer en manos de nuestros enemigos. Oro por las autoridades de mi nación, Señor, para que intervengan y nos ayuden a superar el pecado para no caer en manos de nuestros enemigos. Espíritu Santo, envíame a las personas que quieren marcar la diferencia en nuestra nación para predicar con el ejemplo de rectitud, amor, respeto y libertad para todos. Gracias, Padre, porque escucha nuestras oraciones. Tome un respiro profundo y les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros en escuela del reino 2030 @gmail.com. Mándenos sus preguntas y sus comentarios. Comparta este video. Si tiene más preguntas, por favor, háganoslas saber. Gracias por estar con nosotros en Transformaciones 2030 en el área de gobierno y esperamos que ya usted esté trabajando en esta área en sus comunidades. Que tenga muy feliz noche, muy feliz fin de semana y que Dios les siga bendiciendo. Hasta pronto. Gracias.